Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 30 de Doctor Milagro. Después que sacan a los cuñados de la paciente de la habitación, Ali se acerca a Nasli y esta le comenta el caso de su paciente. Ali le dice que tal vez pueda ayudarla y hacer algo por ella. Nasli está de acuerdo, entonces Ali entra a la habitación de la mujer, se presenta y le pide que se calme para poder examinarla. Ali se acerca para examinarla con una mini linterna médica, y cuando este piensa en lo que pueda tener, la mujer le da un beso, pero luego se arrepiente y le pide disculpas. El cuñado, de esta ve todo y le pide explicaciones a Ali. Ali solo corre por todos lados y luego se va de la habitación buscando desesperadamente con qué limpiarse la boca. El hombre lo llama, pero Ali solo piensa en salir de allí. Entonces el hombre le pide a una enfermera el nombre de Ali y esta se lo da. Ali entra a la oficina de Adil y le cuenta todo, este le pide que lo olvide y que según lo que le cuenta puede que la mujer esté enferma. Luego Adil llama a Nasli y le pide que le mande a sacar una resonancia a la mujer. La madre del paciente le cuenta a Ferman sus problemas con respecto a su hijo. Ferman le dice que el chico necesitará terapias para mejorar, pero la señora le dice que ya lo intentó todo tipo de terapias, pero nada ha funcionado, y no sabe qué más hacer. Ali interviene y le dice: ¿y no ha pensado en internarlo? La mujer le responde: ¿y dejarlo en ese lugar para que lo cuiden extraños? No puedo hacerlo. Ferman toma mal la sugerencia y le dice a la mujer que no es así, que no tiene por qué internarlo, y luego le dice a Ali que se marche. Nasli y Demir esperan los resultados de su paciente. Demir le dice que para él ella no tiene ese tumor que creen, mientras que Nasli cree que sí lo tiene. Hasta que finalmente llegan los resultados y efectivamente la mujer no tiene nada malo en la cabeza. Ferman habla con Ali en su oficina, y le exige que no se meta más en aconsejar a la madre de su paciente, y que se aleje de esa familia. Luego son llamados porque la mujer tuvo aparentemente un accidente, y su mano está muy lastimada. Ferman la examina y le dice que hay daños en venas y tendones y que tiene que ser operada, y cuando intentan llevársela, su hijo se torna agresivo y trata de evitar que se lleven a su madre a cirugía, tirando todo a su paso y forcejeando con los enfermeros. Ali también se acerca y trata de calmarlo, pero el chico le da un fuerte golpe en el rostro, y continúa golpeando a todos. Al no saber qué más hacer para tranquilizarlo, Ali le pide a la enfermera inyectar un sedante al muchacho, y solo así pudieron mantenerlo en calma. Nasli y Ali le dan los resultados a su paciente, y le dicen que no tiene nada malo en la cabeza, pero esta insiste y les dice que debe tener algo que haga que se comporte de manera impulsiva. Demir nota un extraño movimiento en el brazo de la mujer, que le causa mucha curiosidad, entonces le pide que dibuje un reloj. La mujer lo hace y cuando ven el dibujo, notan que efectivamente su paciente no está bien, y le dicen que mandarán a hacer más exámenes, para poder dar un diagnóstico. Ali va a ver a la madre de su paciente que acaba de ser operada y le pregunta si lo que le pasó realmente lo hizo su hijo, esta lo niega, entonces Ali le muestra el moretón que tiene producto del golpe que le dio su hijo. Ali continuaba hablando con la señora, cuando llega Ferman y le dice a Ali que recuerde lo que le dijo. Ferman le dice a su paciente que todo estará bien, pero Ali lo contradice, y les dice a ambos que no solo el chico necesita ayuda, sino también ella, porque los familiares de los pacientes como su hijo también necesitan apoyo y ser cuidados, ya que se desgastan y se cansan por todo el cuidado que dedican a sus hijos. El esposo junto a sus hermanos, con Nasli y Demir esperan los resultados de los nuevos exámenes de la mujer. Tanju llega y le pide solo al esposo de su paciente ingresar a la habitación. Tanju los dice que la paciente tiene un tumor en el pecho, lo que produce el comportamiento impulsivo de su esposa, y que necesita ser operada para extraer el tumor, aunque esta sea una operación riesgosa. Tanju les pide a Nasli y a Demir salir de la habitación, para que los esposos puedan hablar solos,
Es allí donde le confiesa que le fue infiel, aunque no se oyen los demás detalles de lo que hablan. El hombre le dice que no puede perdonar algo así, y luego sale de la habitación y les dice que le realizan la cirugía a su esposa, y después de eso él no quiere saber nada más de ella, porque ya no es nadie para él, marchándose tras decir esto. Gracias por vernos, continuaremos en el próximo video. Que tengas un buen día, hasta la próxima. Adiós.